¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bien, chicos. Bueno, estamos aquí una vez más para regresar a la clase de física. Y bueno, hoy vamos a entrar a un nuevo tema. Antes que todo, espero que se encuentren muy bien, chicos. Y bueno, aquí estamos en cuarentena siempre. Bueno, aunque no haya la gana de que mejor entremos presenciales, digo yo que es mejor, súper mejor. Pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor, sanos y salvos. Y bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema, chicos, que tiene por nombre dilatación térmica, ¿ok? La dilatación térmica. Entonces, para ello vamos a estar trabajando. Ahorita creo que voy a hacer tres videos. Uno que habla de la base teórica de dilatación térmica. Dos, va a ser de una de los tipos de dilataciones térmicas porque nos vamos a dar cuenta que hay más de una. Y unos ejercicios, tercer video sería unos ejercicios que tienen que ver con dilatación térmica. Ok, vamos a ver la base teórica primero, va a ser algo rápido. Entonces voy a ir a la página 90 del libro, ok, página 90 del libro. Entonces empieza hablando, dice que hay fenómenos extraños. Por cierto, una vez antes yo me preguntaba por qué a veces cuando cierro la puerta no logra cerrarse, como que se traba o como que eh, ya no da con la longitud la puerta en su medida. Antes lo hacía, pero ahora porque ahora a la hora de cerrar no se puede, pega con la mocheta, se dice, con el marco de la puerta. Pues esto es explicado por algo llamado dilatación térmica, ¿no? Entonces surgen esas interrogantes. Entonces, ¿por qué los cuerpos modifican su tamaño cuando cambia la temperatura? Típicamente eso que pasaba lo de la puerta era, bueno, en mi caso yo mira cuando eran temperaturas muy bajas pasaba eso, o a veces cuando hay temperaturas muy altas. Entonces de ambos casos pasa eso. Hay preguntas como que todos los cuerpos modifican sus dimensiones de la misma manera cuando la temperatura cambia. Entonces, cuando un cuerpo, cualquier cuerpo, sea sólido, líquido o gas, es expuesto a alta temperatura, pues las dimensiones de esta, si es sólido, cambia su volumen o cambia alguna dimensión de ello. Entonces, este es el fenómeno de dilatación térmica, o por lo menos, ¿de qué me sirve entender el fenómeno de dilatación térmica a medida cotidiana? O sea, ¿cuál es la importancia? Eso lo vamos a ver. Entonces, es muy probable, dice, que te hayas dado cuenta que los cuerpos aumentan de tamaño cuando incrementa la temperatura del entorno y disminuyen al bajar esta. Muy bien, hay otro ejemplo. Los cables de la electricidad y el teléfono están más flojos en el verano, en días calientes, y más tensos en invierno, días fríos. Entonces, eso es muy cierto. Ya he probado hacer eso y, o sea, o cuando las temperaturas están calientes, pues está sensible el cable, pero en temperatura fría se pone tenso, hasta más difícil doblarlo. Dice que algunas puertas de metal se abren, es lo que les decía, y cierran con dificultad en el verano. Bueno, esto dice que en el verano, por lo que a altas temperaturas, entonces hay una dilatación térmica. En otras palabras, ¿qué es dilatación térmica? Es una expansión del material, aumenta la longitud. Hay otros casos que se contraen. Nosotros nos vamos a enfocar el que se expande. Entonces, dilatación térmica es casi igual que expansión. Incluso un frasco con tapa atascada se abre más fácil aumentar la temperatura de la tapa poniéndola bajo un chorro de agua caliente. Eso también es muy cierto. Entonces, al aumentar la temperatura de la tapa a través de agua caliente para abrirla, aprovechamos el fenómeno conocido como dilatación térmica. Este es el fenómeno el cual tiene diversas aplicaciones y graves consecuencias si se descuida, se llama dilatación térmica de los cuerpos. Entonces, en resumen, dilatación térmica es el cambio de dimensiones de los cuerpos debido al cambio en su temperatura. Sea que si baje la temperatura o sea que se eleve, entonces alguna dimensión de un cuerpo, sea sólido, sea por ejemplo, bueno, los sólidos como barras de acero o líquido o gas, pues van a ser afectadas sus dimensiones. En sí, su volumen dice que la mayoría de los cuerpos crece cuando aumenta la temperatura. Sin embargo, el incremento relativo al volumen respecto al volumen inicial no es el mismo para todos. ¿Ok? Eso sí, o sea, eso va cambiando a la medida que va pasando, según la temperatura. O sea, lo que aumenta un gas no es lo mismo que aumenta un líquido. A eso se refiere cuando dice que no es el mismo.
Entonces esto se va más adelante. Entonces hay tres tipos, o mejor dicho, en tres casos que la dilatación térmica se da: en sólidos, en líquidos y en gaseosos. Entonces los tres estados de la materia más conocidos, ¿verdad? También existe el plasma y otros estados de la materia eh, que estoy muy probable que ya los conocen. Hay uno que se llama eh, bosón de Higgs, hay otro que se llama de Einstein, bosón de Einstein. Entonces, son otros estados de la materia, pero bueno, en sí hablando, ¿verdad?, del fundamento de esta teoría, ¿verdad?, de la dilatación térmica, en eso consiste. Entonces, aquí muestro un ejemplo que en el libro yo creo que hay que ponerle mucha atención para poder entenderlo. Entonces, dice acá que otra demostración de la dilatación térmica es la de una varilla de cobre que se puede observar cuando un extremo de la varilla se inmoviliza mientras que el otro toca una aguja de hambre que puede girar alrededor de un eje. Suena muy extraño. La posición de la aguja se destaca mediante una escala dibujada en una pieza de cartón en posición vertical. Por debajo de la varilla se colocan unas velas. Dice que al encender las velas, la aguja comienza a moverse empujando la varilla dilatada, o es decir, que se expande, figura 2.33b, que es esta. Después de un tiempo, la desviación de la aguja indica claramente la dilatación térmica de la varilla, es decir, que se expandió, es decir, el aumento de su longitud debido al incremento de su temperatura. Entonces, por cuanto algo aumenta de temperatura, también la longitud va a tener que aumentar, aunque la longitud va a aumentar, aunque sea algo relativamente pequeño, pero va a aumentar. Entonces, más o menos aquí está un poco confuso, tal vez, pero trataré de explicarlo acá. Voy a mostrar un video para que lo vean bien, pero según el libro, ¿verdad? Para que manejemos el libro también. Entonces, esto es como una aguja que está perpendicularmente a la varilla, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, el inciso A es como el prototipo, simplemente, ¿no? ¿Ok? El prototipo para mostrar la atracción térmica de una varilla. En A se puede observar cómo la longitud de la varilla aumenta. Bueno, aquí no se ve nada. Donde aumenta es acá. Cuando entonces esta varilla de cobre es expuesta a calor, perdón, bueno, a altas temperaturas, y este transfiere energía, que es el calor. Entonces, esto al exponerlo, esta varilla empieza a expandirse y por lo tanto la aguja ya no está perpendicular, sino que ya está más hacia su izquierda. Si seguimos aumentando la temperatura o está constantemente, también vemos eh, que la aguja se movió más. Entonces eso indica o demuestra lo que es la dilatación térmica. Pero esto puede sonar un poquito muy así, como en esta imagen casi no se ve bien, a menos que veamos un video o que nosotros lo hagamos. Estos que están acá son ejemplos que se pueden hacer, pero no vamos a entrar a eso ahorita. Veamos un ejemplo de una dilatación. Dije que se da una dilatación en sólido, líquido y gaseoso. Entonces, hay una dilatación que se llama dilatación lineal. Muy bien. Entonces, esto es un ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo que hablaba de la varilla. Aquí se va a entender Dilatación más. lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador. Muy bien, entonces este video que voy a presentar explica lo que es el libro, el experimento que el libro presenta ahorita, que lo Soporte acaba con de decir. prensas. Barra o cañería de aluminio o cobre. Mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja. Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Okay. Entonces vemos que al aplicar fuego, o sea, al aplicar alta temperatura a la barra, de este caso de aluminio, creo, si no me equivoco, dijo, entonces vemos cómo se empieza a mover la aguja. ¿Por qué? Porque se empieza a estirar más, empieza a expandirse la longitud de la barra de acero y por tanto eso muestra la dilatación térmica.
Apaga y retira el mechero o soplete manual y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de Muy la bien. aguja. Entonces ahí ya dejaron de aplicarle fuego, por eso es que regresa nuevamente la aguja. Bueno, vuelve a su estado natural, ¿verdad? Porque está siendo empujada. Pero bueno, vimos entonces el efecto de dilatación térmica, según también lo que explica en el libro, a través de este pequeño video, que voy a dejar el enlace ahí para el que quiera verlo, pues si no se escucha bien en el video que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso consiste en la dilatación térmica, eso es expansión. La longitud va a aumentar debido al cambio de temperatura, sea que baje o sea que se eleve. ¿Por qué? Porque las moléculas de la materia empiezan a expandirse, a moverse. Eso pues creo que se entiende también cuando vemos en noveno grado lo que son los estados de la materia. Y bueno, más o menos eso. Chicos, esto consiste en la base teórica de dilatación térmica. Espero que hayan entendido de lo mejor. Bueno, vamos a pasar exactamente a otra que es la dilatación térmica lineal. Muy bien, vamos a parar este video, vamos al siguiente.